Entonces nosotros ni podemos pensar que la genética estudia qué cosa, la herencia biológica. Y la herencia biológica tiene que ver con qué, cómo es que nosotros heredamos, ¿no?, las características biológicas de nuestros padres, cómo que nos parecemos a ellos. Pero también estudian las diferencias. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué no nos repetimos siendo de los mismos padres, no somos tan idénticos? ¿No? ¿Qué pasa con los genes o qué es lo que pasa a la hora que nosotros heredamos? ¿Por qué ninguno se repite? Somos parecidos pero no nos repetimos. Pero estamos formados por los mismos elementos químicos. Tenemos la misma cantidad de cromosomas, ¿no? Los varones tienen los mismos cromosomas sexuales y las mujeres también. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? ¿Y cómo se transmite genéticamente? ¿No? ¿Y qué influencia tiene el medio ambiente en todo eso? ¿No? En el estudio de poblaciones, por ejemplo, se ve esto. Y entonces llegamos a la conclusión de que la genética es ciencia que estudia el material hereditario bajo diferentes circunstancias. Para eso nosotros vamos a entender qué son los genes, cómo están organizados, cómo esos genes se transmiten y esos genes, una vez, cómo se expresan en el organismo. ¿Cuál es el destino de los genes? Entonces, ¿cómo es que avanza la citogenética en cuanto a historia? En 1955, Tilliot y Levin descubren el número de cromosomas. Ellos dicen que los cromosomas humanos en número son 46. Antes decían que eran 48. Ellos desafían a la comunidad científica en ese entonces y dicen, no, son 46. ¿De qué depende? ¿De qué dependió? ¿Acaso varió? No varió. ¿De qué dependió? Dependió del microscopio, de las fotografías, la forma como tomaron las fotografías. Entonces ella se asocia a un japonés, y ese japonés toma las con mejores resoluciones, es así como descubren que no son 48, sino 46 cromosomas. Entonces ya se van empleando nuevas tecnologías. En 1958, DeJong y Ford descubren la trisomía 21 y lo publican en 1950. En 1971, Casperson describe el primer método de bandeo cromosómico. O sea, trata de evidenciar los cromosomas, ¿no?, de tal manera que se puedan estudiar uno a uno. ¿Pero qué utiliza? ¿No? Utiliza fluorocromos. Entonces, ¿qué hace? Entonces se desvanece y con el tiempo ya esto ya no se puede repetir, no se puede volver a estudiar y se desvanece. Entonces esa técnica queda atrás y aparece el bandeo cromosómico G. Abajo, bandeo cromosómico G. Y queda atrás. Entonces ahora sí llegamos a la citogenética. ¿Qué es la citogenética? Es una rama de la genética que se ocupa del estudio del fenómeno citológico de origen genético. ¿Pero qué estudia? Fundamentalmente estudia los cromosomas. Y de los cromosomas que va a estudiar el número, la estructura. Es decir, que va a estudiar el genoma completo. Va a estudiar el genoma completo. Entonces, todos los cromosomas juntos del núcleo de una persona se llama genoma. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros de una célula? Vamos a estudiar en el núcleo sus cromosomas. ¿Qué vamos a estudiar? El genoma de la persona. Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a hacer el cultivo de las células
y vamos a observar en el microscopio y luego vamos a tomar fotografías para poder identificarlos uno a uno. Entonces, antes de esto, no hubo el desarrollo de la teoría. Entonces, el desarrollo de la teoría cromosómica, ¿no? Teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia dio un auge a la citogenética, que dice que la ciencia que estudia el cromosoma, el material hereditario organizado a cualquier nivel o dimensión. Eso es en realidad la citogenética. Ahora ya hemos hablado de la genética, la citogenética, y ahora vamos a qué es la cromatina nuclear, que es nuestro tema principal, ¿cierto? Entonces, la cromatina nuclear, como ven, ¿se acuerdan del ADN, su doble hélice? ¿No? Y si ese ADN se va comprimiendo, ¿no? Va formando el nucleosoma. Entonces, por eso dice que es el primer nivel de compactación, ¿no? Lo constituyen los nucleosomas. Entonces, el nucleosoma está formado por 2 vueltas de ADN. Y esas 2 vueltas de ADN están englobando, ¿qué cosa? Las histonas, diferentes tipos de histonas que están en el núcleo. Estas van a estar envueltas por ADN. Y también entre el nucleosoma y nucleosoma van a estar unidos por ADN. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer nivel de compactación, o sea, si nosotros tuviéramos el ADN larguísimo, ¿hasta dónde estaría? ¿No? Entonces este se comprime en el núcleo. ¿No? Entonces, va a depender, cómo lo veamos, del ADN, va a depender del ciclo celular. En el ciclo celular, en la metafase, es la que se ve así los cromosomas, ¿no? El ADN compacto formando los cromosomas. ¿Se entiende, no? Entonces, dice que el primer nivel de compactación constituyen los nucleosomas. Va a formar 2 vueltas de ADN en un núcleo proteico conformado por 8 proteínas histónicas. Entonces, las proteínas histónicas H2A, H2B, H3 y H4. También iones forman una fibra de 10 nanómetros de diámetro. Las histonas son pequeñas proteínas básicas. En la parte central se van a encontrar. ¿Y estas por qué se van a unir al ADN? Porque en el ADN, ¿se acuerdan ustedes? Que ahí tenemos la carga negativa, ¿dónde se encuentra? ¿Se acuerdan? Listo. Entonces aquí tenemos el ADN. ¿Cómo se llama esto? La doble cadena de ADN. No, esta es cascarón. Esta estructura formada por Doble cadena de ADN. ¿por qué? Las bases nitrogenadas son estas. Esta y esta. Pero esta estructura de aquí lo van a revisar. Y a esa parte no la vamos a hacer porque me demoraría 2 clases. Entonces, doble cadena de ADN, esta se está compactando, se está haciendo más pequeña, ¿no? Y miren aquí, este es el nucleosoma, es el primer nivel de compactación del ADN. Compactación quiere decir que lo está tan largo
y este se va comprimiendo. A eso se llama compactación. ¿Me están entendiendo ese tema? Y luego esta se va a formar, se van a unir, todas se van a envolver, va a formar ¿qué cosa? El solenoide. Aquí ya está más compacto y aquí finalmente con acción de la topoisomerasa 2 se va a comprimir más, va a formar el cromosoma. El cromosoma es el máximo nivel de compactación del ADN. Entonces, desde el punto de vista molecular, ya algo más, lo que estamos explicando en grande, ahora lo estamos llevando a lo más pequeño. ¿Ya? Decíamos que era aquí, ¿qué es esto? La cadena de ADN, ¿no? Entonces ahí está todavía nada compacto, está extendida, está laxa. Luego comienza el primer nivel de compactación, nivel 1 de compactación. Nivel 1 de compactación, entonces se envuelve y aquí tenemos, ¿cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama? Nucleosoma. No, con penita no. Nucleosoma. Entonces el nucleosoma está formado ¿por qué? Por las cadenas del ADN compactado. ¿Y en el centro qué cosa tiene? Envuelto por histona. Muy bien. Ya. Entonces miren, acá tenemos, y acá estos nucleosomas están unidos por ADN. ¿Ya? Y luego estas se van a compactar, se van a envolver, como ven acá, en sentido antihorario. O sea, comienza 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera se van a envolver y van a formar ¿qué cosa? Los solenoides. Ya es el segundo nivel de compactación. Luego se va a formar el cromosoma interfásico, va a tener eocromatina. Justamente estamos hablando de la cromatina. Entonces tenemos la eocromatina, ¿no? Que presenta en el cromosoma interfásico, ¿no? Y vamos a tener la cromatina laxa todavía, ¿no? Laxa, o sea, separadita todavía, no está tan compacta aún. ¿Ya? Y luego viene la heterocromatina. Como ven ustedes, acá ya está más gruesa, ¿no? Entonces, aquí viene a ser, va a formar los cromosomas. ¿En qué momento se forma el cromosoma así tan compacto? En la metafase. Pero luego este puede descondensarse y llegar nuevamente así. ¿De acuerdo el ciclo? ¿Estamos o no estamos? Entonces me dicen a qué se llama solenoide. ¿Cómo está formado el solenoide? Se forma el solenoide. El ADN compactado. Se ha formado, se han unido, se han envuelto los nucleosomas, se han formado el solenoide. Luego, eocromatina. La eocromatina todavía es laxa. Y luego la heterocromatina. Y finalmente el cromosoma compacto. No, bien compacto. Listo. Entendido esto, ya avanzamos bastante. Entonces aquí tengo las bases nitrogenadas. Yo les había preguntado sobre esta estructura, columna de fosfato y azúcar. Claro, es el esqueleto. Y esta tiene carga negativa, ¿no? Y como las pistones ahí tienen carga positiva, se atraen y por eso se forman el núcleo.
Mire, acá ya forman un cromosoma, ¿no? Las histonas están en el centro. Ahora sí, entonces, aquí llamo cromatina. Aquí llamo cromatina. ADN más ADN más histona. coma y También compactado. pueden haber proteínas no histónicas y ARN en la cromatina. Algunos autores lo simplifican, es ADN más histonas nada más. Pero cuando hacemos un estudio de la composición química de la cromatina, ¿qué nos arroja? Que contiene ADN, que tiene histonas, tiene proteínas no histónicas y tiene ARN. En el estudio ya molecular. ¿Ya? Entonces tienen ahí varias formas de ver la cromatina. Ahora nos vamos a las histonas. ¿Qué son las histonas? Decíamos que son proteínas básicas ricas en residuos de lisina y adenina. Interactúan con el ADN, ¿no? Con el ADN, formando el núcleo. Como ven ustedes, tenemos las histonas A1, H1, H2A, H2B, H3 y H4. H3 y H4 son altamente conservados. Entonces, les pregunto a ustedes, esta estructura que estoy marcando en rojo, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Yo estoy marcando en rojo. ADN. Es ADN. Muy bien, ADN. Y esta, en la parte interna, H3, H2A, H2B, H4, ¿qué es? Son histonas, proteínas histonas. ¿Y esta de acá qué será? Histona. Es una histona H1. H1. Pero fíjense bien que no está en el núcleo. Está, mira, se dio 2 vueltas al ADN. Esta H1 está sellando. No sella. Entonces, ya saben bien la estructura del núcleo. Entonces ustedes tienen acá esta estructura, ¿cómo se llama? Así, rapidito, sin leer. Nucleosoma. Y esta de acá, cadena de Cadena de ADN, uniendo 2 núcleos. ¿A qué llamamos qué? una porción de ADN. Esa. Fragmento de- Entonces, nosotros tenemos acá el cromosoma, ahí representa el cromosoma. Ese va a ser el que lo van a ver todas las clases. ¿Ya? Y miren acá, tengo un gen 1, acá tengo ubicado el gen 2, y así sucesivamente. Ahora, cromátidas separadas. Tenemos acá una cromátida. Tenemos acá otra. Y el cromosoma tiene su brazo. Brazo P, en este caso, brazo P, el pequeño, y brazo en la parte. Para adelantar. ¿Ya? Entonces aquí está ya el cromosoma. Así. Tiene diferentes formas de acuerdo al estadio en que se encuentra. Puede estar filiforme, la forma filiforme, ¿no? Puede tener una sola cromátida. En otro momento puede estar como con 2 cromátidas, ¿no? En otros momentos.
y luego tenemos ya aquí la estructura, ¿no? La estructura del cromosoma, que lo vamos a ver más adelante. Cromatina y cromosoma. ¿Qué se llama cromatina? ¿Qué se llama cromosoma? Así rapidito, ustedes pues son rapidísimos. Cromatina. Cromosoma. Cromatina, formado por ADN más cromosoma. ADN compactado. Tenemos el ADN, ¿no? Doble hélice, tenemos acá el nucleosoma, tenemos los diferentes nucleosomas, ¿no? Y las fibras ya llegan a cromosoma. Entonces, cromatina y cromosoma. Características de los cromosomas. Entonces tengo acá la célula, la cromatina. Decíamos que el cromosoma tiene sus brazos, brazo P y el brazo U. Y las cromátidas, que tienen dos cromátidas hermanas, ¿no? Tienen un centrómero que están unidas, ¿no? El brazo P y el brazo Q unidos por el centrómero. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. Eocromatina y heterocromatina. Eocromatina, aquí está. Como ven ustedes, más laxa, más clarita. Y la heterocromatina, ¿no? Como vemos acá, esta estructura se llama centrómero. Donde se unen los dos brazos. Siempre lo vamos a ubicar ahí. Sí, sí. Y acá también tiene heterocromatina, también tenemos en los telómeros. Se dan cuenta, heterocromatina acá, eocromatina más laxa, más opaca, ¿no? Y van a ver que cada uno de ellos tiene una función específica. Cada uno de ellos tiene una función específica. Entonces, la heterocromatina, como han visto ustedes, es espiralizada, representa el 10% del total de cromatina y es considerada transcripcionalmente inactiva. En esa parte no hay transcripción. ¿Dan cuenta? Miren la importancia que tiene de conocer la heterocromatina y la eocromatina. La eocromatina es espiralizada, o sea, laxa, ¿no? Se encontraría al menos en dos estados: eocromatina accesible, que representa alrededor del 10%, donde se encuentran los genes que se están transcribiendo. Ahí es donde se transcriben los genes. Y la eocromatina poco accesible, más condensada, pero menos que la heterocromatina, donde los genes de la célula no se están transcribiendo. Entonces, ¿dónde se transcriben los genes? En la eocromatina. En la eocromatina accesible, ¿cierto? Entonces, ahí van a entender la razón, ¿no? Van a explicar ustedes muchas enfermedades. Entonces, aquí tenemos la organización molecular de los cromosomas humanos, ¿no? En sus diferentes niveles y las diferentes dimensiones, ¿no? Eso es para también esto ya lo vimos, ¿no? Ahora nos interesa saber qué contiene la molécula de ADN de un cromosoma. Decíamos que contiene genes que codifican para ARN y proteínas y que pueden ser interrumpidas por muchas secuencias de ADN no codificadas. Entonces, el ADN no codificante, ¿qué incluye? ¿Dónde lo encontramos, el ADN no codificante? En la heterocromatina. ¿Y la heterocromatina en qué parte del cromosoma estaba?
En las puntitas y en el centro medio y telómero. Entonces aquí está justo, mira. Lo que ustedes han visto anteriormente está acá, ya descrito. Si se olvidaron algo y los que encuentran acá escrito. Secuencia de aproximadamente 170 nucleótidos de ARN satélite, repetidas miles de veces que corresponden al centrómero. Y secuencias repetitivas en los extremos del cromosoma llamadas telómeros. Lo que habíamos dicho anteriormente está aquí escrito. Entonces, ya haciendo esa parte introductoria, ¿cómo es que nosotros en genética acostumbramos a usar letras para representar a los genes envueltos en la herencia? Utilizamos letras mayúsculas para un gen dominante, letras minúsculas para un gen recesivo. ¿No? Eso ya lo saben ustedes. Entonces, cuando hay la fertilización para formar el huevo cigoto, que se unen, entonces el espermatozoide fecunda al huevo. Entonces, al óvulo. Cosa va a pasar, va a fundirse, ¿no? Va a fundir su cosa. Todos sus genes, pues no se adquieren. Y entonces vamos a tener nosotros el huevo o cigoto. El huevo cigoto, ¿no?, va a heredar lo que le dio el espermatozoide y el óvulo. Y entonces vamos a tener un cigoto, si fue E mayúscula, E mayúscula, E mayúscula, E mayúscula. Hay E minúscula, E minúscula, E minúscula, E mayúscula. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? Se llama ¿qué? Y las características fenotípicas es porque estos genes se han expresado. Entonces ya vamos a tener las características de las orejas dependiendo de si es dominante o es recesivo, o es homocigoto o es heterocigoto. Ahora lo vemos. Entonces decíamos, ¿a qué se llama genotipo? ¿A qué llamábamos genotipo? En el genotipo vamos a encontrar todos los genes de un gen, ¿no? Esos genes donde se encuentran en los cromosomas. Decíamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que había una A mayúscula minúscula, una mayúscula, una minúscula, y tenemos una mayúscula, una minúscula, una minúscula. Tenemos tres fenotipos diferentes. ¿Qué es el fenotipo? La expresión de la física de qué? De ser lo que nosotros manifestaciones físicas, bioquímicas, fisiológicas de los genes. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, el color de los ojos, la estatura, y otros. Grupo sanguíneo. Cuando vamos a leerlos son iguales, A mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Homocigotos son puros y heterocigotos son híbridos. Algunos alelos pueden opacar la libre manifestación del otro. ¿Cómo se llaman genes? Recesivos. Y el opacado. Y el que opaca se llama Dominante. La condición dominante expresa, por ejemplo, en homocigoto y heterocigoto. Homocigoto, por ejemplo, A mayúscula, mayúscula, y heterocigoto, A mayúscula, A. Y el alelo opacado es recesivo, pero se expresa cuando es homocigoto. El alelo opacado es el recesivo, que es A minúscula, solo se expresa en condición homocigota, o sea, A minúscula menor. Ahora sí vienen los ejercicios.
acá, miren, yo tengo una A mayúscula, tengo un A menor. ¿Qué resultado tengo ahí? A mayúscula, A menor. Heterocigoto. Heterocigoto. Y es Dominante. entonces, heterocigoto para ese carácter. Entonces tengo acá otro, miren, tengo este P mayúscula más P mayúscula. ¿Qué resultados tengo? Homocigoto. Homocigoto Dominante. para un mismo individuo homocigoto para ese carácter. Entonces, aquí tengo el alelo, este alelo es dominante porque es mayúscula. Entonces, ¿a qué se llaman cromátidas hermanas? Iguales. Cromátidas hermanas. Aquí tendría una cromátide y la otra sería esta otra. Tenemos dos cromátidas hermanas. Entonces, ¿y cromosomas homólogos? ¿A qué se llaman cromosomas homólogos? Tengo dos cromosomas que pueden ser par uno, ¿no? Dos cromosomas homólogos que uno quiere que es de padre y otra de la Madre. a eso se llama. Entonces, alelos distintos. Alelos distintos. Tengo A mayúscula A menor. Entonces, genotipo. ¿Cuál es su genotipo? Es A mayúscula A heterocigoso. Muy bien. Genotipo heterocigoso. Listo. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué dice la teoría cromosómica de la herencia? Propuesta por Sutton y Boveri, 1902, tras el descubrimiento de los trabajos de Mendel. ¿Qué dice? Los genes están localizados en los cromosomas. Y eso es lo que ya hemos visto. Eso es lo que dice Boveri. Cada gen ocupa un lugar concreto del cromosoma. Es un locus. Entonces, yo les digo a ustedes dónde se encuentra, ¿no?, el locus de este gen P mayúscula. Es acá, este es el locus. Ahí lo estoy encontrando. En ese lugar está ubicado este gen dominante P. Y otro locus sería este. Para este gen A menor. Otro locus sería este, ¿no? Entonces está hablando de locus. Los alelos que determinan un carácter se localizan en los cromosomas humanos. Entonces el carácter para este color azul se localizan en ambos cromosomas humanos, ¿no? Y es lo que dice la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, hasta aquí hemos avanzado. Ya están cansados. Que la hora es.